Hola, ¿cómo están? Hoy es 2 de agosto del 2023, estamos en Buenos Aires, Argentina, y hoy voy a contarles un boceto, una sugerencia para debatir sobre cómo empezar a escribir teatro. ¿Por qué se me ocurrió esto? Bueno, no hace mucho tiempo, yo que vengo del mundo del psicoanálisis y la filosofía, y como una lectora y practicante cuasi ilegal de la literatura, porque he hecho talleres de lectura de Borges hace 20 años ya, talleres de lectura, y hice taller de lectura de escritura de cuento con Abelardo Castillo, e inicié una carrera de letras que no concluí, hice carrera por el lado de la psicología, carrera académica. Hago un curso sobre escritura de teatro, y me encuentro con que quien lo dicta, que es un dramaturgo contemporáneo, y la bibliografía que nos daba no había incluido a ninguna dramaturga. Entonces yo me pregunté, ¿y las dramaturgas dónde están? Esto fue hace 4 años. Y así empezó mi itinerario, que no ha concluido, es más, cada vez se va arbolando más. Y puse una página en Facebook que se llama Dramaturgas, que voy alimentando día a día. Me inscribí en la maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes, en ese momento dirigida por Patricia Zangaro y hoy dirigida por Andrea Garrote. Hice la maestría en la pandemia, 2020-2021, maestría en dramaturgia. Mi tesis de maestría investiga conflicto dramático de mujeres, porque yo encontré que mi primera obra de teatro era una obra de teatro de mujer, escrita por una mujer, que soy yo, cuyo tema era mi abuela materna, en el año 1927, cuyo padre le prohibió hacer carrera artística, ella quería ser pintora, y le prohibió hacer carrera en Bellas Artes porque había modelos vivos hombres, desnudos. Bueno, la obra de teatro es una comedia en homenaje a mi abuela. Así empecé a escribir teatro. Y dije, bueno, esto me interesa. Hay escritura propia de mujeres, me dije. Y después me puse a investigar cuáles eran las dramaturgas argentinas. Y así estamos. Y como les contaba, el viernes que viene, con Rodrigo aquí presente, en Sincrónico, daremos un tercer curso. Ya hemos dado un curso sobre Griselda Gámbaro, que está grabado, que se puede también, se puede acceder a este curso en diferido, ya ocurrió. Y hemos dado otro curso el año pasado sobre 12 obras de dramaturgas argentinas, 12 obras claves, Poder, Género y Memoria. Y ahora vamos a ver dramaturgas argentinas históricas, ¿no? Así que pueden consultarnos el programa con gusto, se lo podemos informar. Empezamos pasado. Bien. Pero el otro día se me ocurre y dije, qué lindo sería poder conversar con quienes estén interesados sobre un programa de iniciación en la escritura teatral, pero con la particularidad de eso que yo no encontré en su momento. Y es que la bibliografía para empezar a escribir teatro sea bibliografía de las dramaturgas contemporáneas. Esta idea me llevó mucha investigación. O es un efecto de investigación de dramaturgas argentinas. Mi directora de tesis, Susana Tarantubies, que vive en Mendoza, tiene artículos académicos sobre personajes femeninos en teatro y ha explorado la cuestión y hoy dirige mi tesis. Por lo tanto, me estoy especializando en esto, en algo que pocos se han dedicado a desarrollar, muy pocos. Bien, de hecho, decíamos recién con Rodrigo que si uno quiere encontrar las dramaturgas hay que hacer una excavación. Hay que ir a las bibliotecas, sacar los libros debajo de, ¿no? de anaqueles, no hay mucha obra digital. Y yo hoy les vengo a contar una hipótesis, un boceto, un modo más de empezar a escribir teatro que considero que sería muy interesante debatir después. Y voy a empezar a contarles que yo creo que un buen modo de empezar a escribir teatro sería por una autora que Rodrigo y yo conocemos en la maestría en dramaturgia, que es
Vivi Telas. Empezar a escribir teatro con biodrama. ¿Por qué? El biodrama, esta es una definición que armé yo esta mañana preparando estas diapositivas. El biodrama es un método de creación de obras teatrales en que el autor, la autora, parte de la experiencia de vida, de objetos y fotografías de su familia y de su historia. La primera obra biodramática es Mi mamá y mi tía, de Vivi Telas, creadora de esta metodología, estrenada en el año 2003 en Buenos Aires. El libro que yo considero fundamental para empezar a escribir teatro desde la casa de uno, sin arrancar con un curso necesariamente, para ver qué pasa con la escritura teatral de uno mismo. El libro en cuestión es este que les voy a mostrar ahora, que es Biodrama, Proyecto Archivos, de la editorial Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es una compilación de Pamela Brownell y Paola Hernández. Voy a volver a la diapositiva para que lo vean. Acá están los datos. Pamela Brownell y Paola Hernández. Editorial Universidad Nacional de Córdoba, 2017. En este libro está no solamente la obra Mi mamá y mi tía, sino hay otras obras biodramáticas. Y hay una introducción, y un análisis, y una entrevista a Vivi Telas. Vivi Telas, que fue nuestra profesora, fue profesora de Rodrigo y de mí, en distintos momentos, porque Rodrigo hizo la maestría en un año y yo en otro, no se considera a sí misma una dramaturga, más se considera una directora. Hace poquito vimos en el Teatro San Martín una obra de García Lorca, Bodas de Sangre, con escenografía de Guillermo Cuitca, una maravilla para mí. Bien, ¿por qué digo que lo primero que yo sugiero es empezar a escribir teatro por el biodrama? Porque quienes yo por ejemplo, yo no me formé como actriz, ni hay horizonte en mi vida de que vaya, nunca se sabe, pero no me veo, la verdad que mis talentos actorales, no es solo que a mí me convoque la actuación, pero sí me considero una espectadora apasionada, y estoy entrenándome, estoy formándome como dramaturgo. Y me gusta muchísimo el análisis dramatúrgico, como me gusta muchísimo el análisis literario, porque yo soy un analista, no solamente soy psicoanalista, practico el psicoanálisis, sino que aparte amo el análisis de textos, de toda la vida, desde muy temprano. Entonces, quienes no hemos actuado, o quienes actuamos sin saberlo, de modo no consciente, no terminamos de pescar qué es lo teatral. Entonces, un modo directo, de alto impacto, bien didáctico para entender qué es lo teatral, es recurrir a la propia historia de vida, a lo teatral de la propia historia. El biodrama permite que uno acceda por la vía de la memoria y de los ejercicios biodramáticos que parten de fotografías de familia, a la memoria afectiva de escenas de familia que son teatrales. Si yo tuviese que decir qué es lo teatral, hoy lo puedo definir. Cuando empecé hace 4 o 5 años no tenía la más mínima idea de lo que era lo teatral. Por más que uno lo quiere pensar conceptualmente, lo teatral no es un concepto frío. El misterio del teatro, lo digo como psicoanalista, es que el teatro impacta en el cuerpo del espectador, de los actores y de los que hacen el teatro. El teatro es afecto, es pasión. Y la pasión y el afecto no tienen nombre, por eso es un misterio. Ocurren en el cuerpo. Si yo tengo que escribir una obra teatral y tengo que impactar en el espectador, porque es lo que justifica que alguien vaya a un teatro, ¿no? Si yo voy a ver una obra y no me pasa nada, bueno, algo falló. No en mí, sino en el espectáculo, en la obra. Si la obra no me conmueve, no me hace reír o llorar, o no me enoja. Yo he salido enojada con ese espectáculo, porque estoy en desacuerdo con el punto de vista del dramaturgo, empezó hace poco con Las cautivas. Bueno,
Si algo no me pasó como espectadora, algo falló en la obra. El teatro es pasión y es emoción. Y el mejor modo de entrar a escribir teatro, para mí, lo que asegura que el texto vaya a ser teatral, es el biodrama. No sé si se comprende. Bien. Mi sugerencia es entrar por el biodrama. ¿Cómo empezamos con el biodrama? Es sencillo, para empezar. Se le pide al estudiante de biodrama que elija fotos de familia y objetos. Fotos y objetos. De esa selección de fotos y objetos de la familia, la idea es que elija 5, después una. Y sobre ese soporte de la imagen, de la fotografía del objeto, la idea es que el dramaturgo en ciernes, que está formando dramaturgia, pueda empezar a escribir escenas. Digamos que el disparador es una imagen o un objeto. Si es una imagen, hola José Luis, si es una imagen, estamos en la misma técnica, comparte la técnica que enseñaba Ricardo Monti, otro dramaturgo importantísimo en los años 90, que formó muchos dramaturgos importantes y contemporáneos. Hay un texto de Ricardo Monti que se llama Las imágenes en la creación literaria. Ese texto es de los años 70, años 77. Y allí deja abierta la puerta a Ricardo Monti, dramaturgo que falleció en el año 2019, abre la puerta para que también el psicoanálisis participe y piense lo teatral. Es un texto que también podemos compartir con ustedes, puedo compartir con ustedes en caso de que lo requieran. El texto es La imagen en la creación literaria de Ricardo Monti, otro texto importantísimo para empezar a escribir teatro. O sea que mi primera sugerencia, modesta, un boceto de una investigadora en formación, mi primera sugerencia es empezar con biodrama. Quien nunca haya escrito teatro, libro de Pamela Brownell, leer biodrama, ¿qué es el biodrama? Leer Mi mamá y mi tía de Vivi Telas. Mi mamá y mi tía de Vivi Telas creo que está en la web. Y leyendo esa obra, y leyendo lo que... Y también pueden googlearlo. Pueden googlear biodrama, Vivi Telas, y Vivi Telas tiene videos en YouTube, hay notas que se han hecho, hay reseñas de este libro que les recomiendo. Yo les mandé, como dice Silvia Polo, acá está, el link a la obra de Vivi Telas, que está, creo que en LEMAD, está colgada en LEMAD, y el libro se llama, vuelvo a compartir el libro se llama Biodrama, Proyecto Archivos, 6 documentales escénicos. Pensemos que de Biodrama de Vivi Telas, de esta obra que se estrena en 2003, mi mamá y tía tiene 20 años de estrenada, surge, por ejemplo, una obra de Proyecto Archivos, que es la de Javier Dolte, Nunca estuviste tan adorable. Esa obra de Dolte viene del Proyecto Archivos de Vivi Telas. ¿Está bien? Es muy importante Vivi Telas. Y lo que innovó en teatro local a nivel internacional. Bien. ¿Vamos bien? Primer tip, primer tema, biodrama. El biodrama nos permite acceder en directo a lo teatral de nuestras propias vidas, lo que hace que aprendamos lo teatral, quienes no actuamos, quienes no hemos actuado, de modo directo. Uno entiende a mí me pasó que yo entendí lo teatral después de mucho leer. Claro, yo acá no voy a, Rodrigo, yo acá lo que estoy dando es una noción de qué es el biodrama. Vos y yo hicimos el método biodramático en la maestría, pero en principio, en síntesis, como una síntesis,
a lo que uno recurre es a objetos y fotografías de la propia vida, y a partir de lo cual se empieza a escribir escenas. Hay escenas oníricas, ¿no? Da distintas consignas. Pero en principio, en la medida en que uno se conecta con las fotografías de familia y con los personajes de la familia, por ejemplo, cuando yo hice mi primera obra teatral, una foto de una mujer extraña, una foto antigua de una mujer que yo no conocía, me lleva a mi abuela. Yo hice biodrama involuntariamente, ¿se entiende? Fue algo espontáneo. Después conocí el biodrama más tarde. Pero biodrama me parece que es una técnica, es la vía regia para aprender a escribir teatro a partir de la propia historia de familia. Que uno después lleve esa obra a escena, que esa obra prospere, es otra cosa. Pero para aprender lo teatral, que es lo primero que hay que aprender, creo yo, para escribir teatro, uno también puede llevar al teatro un cuento en primera persona, puede mandarlo puede teatralizarlo, puede teatralizar poemas. Hemos visto con Alejandro Tantanian de que uno puede teatralizar. Yo teatralicé un ensayo de Poe sobre el ajedrecista de Melzen. Pero digo, para aprender lo teatral desde la propia vida, sin ser actor ni actriz, escribir teatro y biodrama, yo creo que es la carretera directa. Y es una dramaturga, diríamos, Vivi Telas, quien lo creó, y hace 20 años estrena su primera obra al respecto. Bien, después tenemos lo que se llama escritura de apropiación, o las versiones libres, algo que a mí me encanta, me gusta muchísimo hacer. Mi obra, La duda de Cleopatra, es una apropiación, entre comillas, de Antonio y Cleopatra de Shakespeare. Yo acá sugiero 4 obras de Griselda Gámbaro. Leer 4 obras de ella para ver los ejemplos en Gámbaro de 4 casos de apropiación. Ella dice que ella escribe por apropiación, que es lo que también se conoce como versión libre o adaptación. Una es Antígona Furiosa, de 1986, sobre Antígona, el personaje célebre, que nos lleva a una lectura que hace Griselda Gámbaro post dictadura militar, de la catástrofe, la tragedia de los cuerpos insepultos de los desaparecidos, ¿no? Después está Pena sin importancia, una obra que ella escribe tomando personajes de Tío Baña de Chekhov, estrenada en el año 90. La otra señora Macbeth, del año 2003, que Daniel Veronese le pide que escriba sobre la señora Macbeth. Ella escribe esta obra que está basada en Macbeth de Shakespeare. Sabemos que esta obra la dirigió Pompeo Audibert, quien hoy hace Habitación, ¿no?, que es de su autoría. Y después está Querido Ibsen, soy Nora, una de mis preferidas de Griselda Gámbaro, donde Griselda Gámbaro hace que Nora hable con Ibsen, su autor, ¿no? Esto es metateatro. Digamos, para aprender a escribir teatro no está mal leer estas 4 obras de Griselda Gámbaro para ver de qué manera ella hizo con lo que se llama apropiación como técnica de escritura teatral. ¿Vamos bien? Bueno. Después tenemos a otra autora, que fue la directora de la maestría en dramaturgia no hace mucho, Patricia Zangaro, y la obra que yo elijo proponer como en una iniciación a escritura teatral es Tiempo de Aguas. ¿Por qué? Porque ella misma dice de esta obra que ella es un cambio en su propia obra, en su propia devenir como dramaturga, que es un giro que produce, porque es una obra que no sabemos en qué tiempo ocurre, en qué nación ocurre, en qué país. Ocurre en el campo, cerca de un río, entre una suegra y su nuera. Y tiene didascalias mínimas, y uno podría decir, bueno, es posible escribir una obra teatral con elementos mínimos. ¿Sí? Vamos, de la apropiación de usar personajes canónicos y volcarlos a una obra nueva,
son personas, cuando uno trabaja apropiación, en el caso de Zelda Gámbaro, los personajes vienen coloridos, nombrados, con una carga histórica, una carga de sentido. Acá, este es un ejemplo opuesto. Son personajes despojados de historia, sin ubicación histórico-temporal, una obra temporal, despojada de datos, de didascalias. La didascalia, ustedes saben que es la acotación que hace el autor para la puesta en escena. Bueno, acá en este caso esta es una obra totalmente despojada de elementos mínimos que nos dice que lo teatral también puede ser escrito así. Un ejemplo como distinto del que veníamos trabajando. Si el biodrama es una técnica donde toda la significación viene de nuestra historia personal, de nuestro inconsciente incluso, de modo más directo, porque nos conmueve nuestra historia, y la apropiación son personajes que vienen del teatro canónico, recursos que ha usado Borges también para los cuentos. Borges inventaba citas incluso. Bueno. Acá, en Tiempo de Aguas, tenemos una obra totalmente despojada, de elementos despojados, de recursos mínimos, donde lo teatral aparece atemporal, difícil de localizar. Es un buen ejercicio de lectura para pensar otro modo de escribir teatro. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Tenemos ahora teatro histórico. Bueno, teatro histórico, la gran Cristina Escofet, y la obra que yo propongo, que hemos trabajado en el taller. Estas obras que yo he mencionado, tanto Mi mamá y mi tía, como Antígona Furiosa, como Tiempo de Aguas, como Yo Encarnación Escurra, que sí, están todas en YouTube, comentadas en mi taller por nuestros participantes. ¿Está bien? O sea, todas estas obras que yo menciono, ustedes las googlean, las encuentran en YouTube, en el taller de dramaturgas. Y van a ver que un grupo, que somos nosotros, las comentamos, o sea que pueden leer el texto y después ver el comentario que hicimos grupal las fuimos analizando grupalmente. Yo Encarnación Escurra es una obra que acabo de ir a ver, que actúa en ella Lorena Vega, una gran actriz contemporánea argentina, y es un gran monólogo sobre la mujer, en la que habla la mujer de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Es una gran obra de teatro, y hay en el taller de dramaturgas ustedes van a encontrar una clase que dio Cristina Escofet cuando presentó su libro Travesías Femeninas, hablando de la obra Sonata Erótica del Río de la Plata. En ese encuentro del taller que está Cristina Escofet hablando de Sonata Erótica del Río de la Plata, tiene una clase magistral sobre cómo ella escribe su teatro. También puede ser útil para que ustedes escriban teatro, porque es un método. Ella va a la historia, lee distintas versiones de un personaje histórico, selecciona los elementos que a ella le sirven para su creación dramatúrgica y reconstruye el personaje. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, con una de las protagonistas de la obra Sonata Erótica del Río de la Plata. O sea que ahí también tienen, en el video que tienen el taller dramaturgas, todo de libre acceso, está accesible en YouTube, pueden indagar y escuchar la clase magistral de Cristina Escofet. ¿Vamos bien? Yo esto se lo fui adelantando en el blog, que les mandé el link al blog. Entonces esto está en el blog y está el link a YouTube también. Bueno. De Cristina Escofet también tenemos el día que comentamos Yo Encarnación Escurra en el 2021, creo que fue muy divertida. ¿Te acordás, Rodrigo? Ese taller fue muy divertido. Bueno. Susana Torres Molina. Teatro político. Esta es la trilogía política que ella misma me transmitió no hace mucho. Estas 3 obras son su trilogía política. Un domingo en familia estuvo en Carcata hace poco,
Y es un teatro político totalmente fuera del cliché del teatro político conocido. No tiene no es un teatro conceptual, no es un teatro de campaña, de proselitismo, que baje en línea, sino ella misma dice que es un teatro que indaga en lo siniestro, lo cotidiano, donde tiene efectos lo político. Por lo tanto, es un teatro político fuera del cliché. Por eso me parece muy interesante para quien le interese, tenga ideas de teatro político, que lea estas 3 obras. Esa extraña forma de pasión, La fundación y un domingo familiar. Rodrigo, ¿vos querés comentar algo sobre el teatro político de Susana Torres Molina? ¿Querés dar alguna impresión sobre ella? ¿Teatro Eh, político? sí, es muy sutil, es muy interesante, porque como decís vos, claro, se aleja de todo cliché y, por ejemplo, en esa extraña forma de pasión, toma temas que son un poco tabús, por ejemplo, o que han sido poco abordados en el teatro, pero que también los toma de una manera muy delicada y muy profunda, y sin ningún tipo eh, sí, sin ningún tipo de maniqueísmo. Entonces, eso es muy interesante. Por ejemplo, esa obra habla sobre la dictadura. Son varias situaciones que se dan como al mismo tiempo, en el mismo espacio, digamos, pero después, bueno, se va viendo como que pueden ser de temporalidades distintas. Y uno de los temas que trabaja, por ejemplo, es la relación entre las víctimas y los victimarios en los campos de concentración en Argentina, en la ESMA particularmente. Un tema delicado y lo trabaja de una manera muy aguda y muy inteligente. Este, Otro es el tema de una señora exiliada con un hijo desaparecido, y en otro caso es una pareja de militantes. Y en los 3 casos se corre, digamos, sí, como del lugar común sobre eso, porque ha habido mucho teatro sobre eso, pero para mí nunca de esta manera. Y también escucharla, bueno, hablar sobre su obra y reflexionar sobre por qué hace este tipo de teatro es muy interesante. Pero realmente deja pensando, son obras que uno las lee y queda reflexionando, la gente queda discutiendo sobre los temas. Porque claro, no es una bajada de línea para nada, sino que es una reflexión profunda sobre temas complejos y contradictorios bueno, y difíciles. Y bueno, hay 2 grandes influencias que Susana Torres Molina reconoce, que son la de Tato Pavlovsky, y otro director que a ella le interesa mucho es Bartiz. Digamos, si tenemos que pensar el estilo de Susana Torres Molina, ella digamos, es un estilo solidario de estos 2 grandes artistas, ¿no? De Tato Pavlovsky. Yo, como psicoanalista, yo me siento muy próxima al teatro de Susana Torres Molina por el estilo alusivo, la sutileza que decía Rodrigo. Eso también es un recurso, la sutileza, la alusión, la metáfora, de un teatro que tiene como vertiente, como afluente, el psicoanálisis. En las antípodas de toda explicación y concepto, digamos. Y Susana Torres Molina empezó trabajando como actriz, entonces la escritura de Susana Torres Molina es más bien experimental, es la escritura en la escena. Bien. Ahora vamos a volver a pasar las diapositivas para quien me pide que no vaya tan rápido. No hay problema. Y la última sugerencia para este boceto, este inicio de sugerencia de cómo empezar a escribir teatro, es una obra que yo amo definitivamente. Casa Matriz es una obra que yo amo definitivamente. Es de Diana Rasnovich, dramaturga contemporánea, ahora vive en España. Ella es humorista gráfica. Este es un rasgo muy interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, yo creo que los humoristas gráficos tienen una capacidad de síntesis y de metáfora únicas. Lo sabemos con Maitena o con Tute, otros humoristas gráficos que yo leo mucho y disfruto mucho. Casa Matriz es una obra que yo
me ha deslumbrado por su ingenio, es totalmente ingeniosa, se anticipa a la época. La trabajamos, acá está José Luis, con José Luis en el taller no hace mucho, y yo le invité a Ana Costa, la actriz, para que hablara de su experiencia con esta obra, porque Ana Costa hizo el papel de hija hace muchos años, y después hizo de madre. Entonces hace los dos personajes, hizo los dos personajes, y ahora cuando hizo de madre, lo hizo con su propia hija como hija, o sea, tiene enorme valor en la lectura que ha hecho de la obra. Entonces, el video en el que Ana Costa habla de esta obra, también lo tienen en YouTube, en el Taller de Dramaturgas Argentinas. ¿Por qué pongo esta obra? Porque es una obra humorística, es una comedia desopilante, totalmente irreverente. Yo me tomé la libertad de llamarlo teatro crítico, porque creo que ese humor desopilante, irreverente, adelantado a la época, cuestiona ideales y moralinas que han sido de mucho sufrimiento para muchas mujeres. Entonces, Diana Rasnovich escribió esta obra en el marco de un grupo de investigación de feminismo, en el que también estaba Cristina Escofet, autora que acabamos de mencionar, y esta obra fue estrenada hasta en Islandia, ha recorrido todo el mundo. Lo que a mí me llama la atención, no me llama la atención, pero también, sí, no, quiero decir, no me extraña que eso ocurra. ¿Cómo puede ser que Diana Rasnovich sea tan poco mencionada localmente acá en Argentina y que esta obra haya quedado casi como en bambalinas, ¿no? Que haya que sacarla, como digo, de un ejercicio de arqueología para traerla a la época, como es una obra que es maravillosa y totalmente vigente. Entonces, si volvemos, ¿hasta ahora se ha entendido lo que vengo contando? ¿Vienen siguiendo la huella? Voy a volver a pasar las filminas, como dijera Alberto. Sí, todo muy interesante. Voy a volver a pasar, voy a hacer ahora la recorrida así de seguidilla, ¡ting!, para repasar la lista de mis autoras, las que yo sugiero para empezar a escribir teatro. Y una clasificación que es provisoria, es un boceto, una sugerencia. Y es la que me hubiera gustado encontrar cuando yo empecé a escribir teatro hace no mucho. ¿Sí? Volvemos hacia atrás. Voy a volver a pasar las filminas. La primera es Vivitelas con biodrama, que es toda una técnica de exploración teatral de la propia vida, la propia biografía, en la que esencialmente, a modo de síntesis, se recurren las fotografías de los objetos, y a partir del disparador de la imagen de las fotografías de familia que uno elige, técnica que ya practicaba Ricardo Monti con anterioridad, en su texto, Ricardo Monti, La imagen en la creación literaria, entre fotografías y objetos, uno va escribiendo escenas, inspirado en la propia vida, en lo que resultó teatral de la propia vida. Lo teatral, según yo lo sintetizo también hoy acá, es lo afectivo, lo pasional, la pasión en el sentido espinosista. Digamos, ¿qué es el misterio del teatro? Y podríamos decir que el misterio es que el teatro se caracteriza por conmover al espectador. Y esa conmoción, ese afecto es mudo, no tienes palabras, es simbólico. Entonces, para aprender lo teatral sin ser actor, el biodrama es para mí la vía regia. Es por donde me hubiera gustado a mí empezar a escribir teatro. Lo conocí un poquito más tarde, no mucho más tarde. Y el libro es Biodrama, Proyecto Archivos, 6 documentales escénicos, de Pamela Brownell y Paola Hernández, editorial Universidad Nacional de Córdoba, 2017. Seguimos con la Cámara de Teatro por Escritura Apropiación, lo que se llama versiones libres o adaptaciones, y yo sugiero 4 obras. Antígona Furiosa, donde trabaja Antígona el personaje, podemos poner como referente, un referente, una Antígona es la de Sófocles. Penas sin importancia, año 90, es una apropiación de personajes de Tío Baña de Chekhov. Señora Macbeth, de Macbeth de Shakespeare, y Querido Ibsen Soy Nora, de Ibsen, de Casa de Muñecas.
Economía de recursos, un teatro con elementos mínimos, lo teatral sin la carga histórica o la connotación o la significación de la historia o del canon literario. Tiempo de aguas, una obra de Patricia Zangaro que pueden encontrar en Celsit, en PDF, en la web, está en la web. La pueden leer, es ejemplo de cómo escribir teatro con elementos totalmente despojados, ¿no? Obra temporal, donde suegra y nuera se encuentran en un conflicto, y el ámbito es un ámbito rural, donde hay un río, pero más no se sabe. Teatro histórico, Yo Encarnación Escurra, hay otras obras de Escofet. Yo este viernes voy a ir a ver Las Fridas, ¿no? De Frida Kahlo. Yo Encarnación Escurra es la obra que se ha puesto en escena hace poquito, Lorena Vega como actriz, y es una maravilla, es un gran monólogo de la esposa de Juan Manuel de Rosas. Y ahí tienen el video de dramaturgas en YouTube, donde Cristina Escofet da una charla magistral sobre su método de escribir teatro. Eso también les puede servir para escribir obras a ustedes. Susana Torres Molina, teatro político, un teatro político de sutilezas, sin el cliché de la cuestión, la bajada de línea, la pancarta, el partidarismo, etcétera, etcétera, partidismo. Es un teatro político de lo sutil, de la extrañeza de lo cotidiano, de lo siniestro, como ella misma lo dice. Una autora muy importante argentina, que empezó actuando y después vino directora y dramaturga. Vamos a dar un curso sobre la obra de ella en septiembre. ¿Sí? Estamos diseñando el programa. Diana Rasnovich, gran dramaturga argentina también, que ahora está en España, humorista gráfica. También participó en Teatro Abierto con la obra Desconcierto, que fue muy celebrada, que también la pueden ver. Desconcierto la pueden ver hecha por Virginia Innocenti en YouTube, ¿no? Es una obra totalmente original en su idea, y Casa Matriz también lo es. Casa Matriz tienen no solamente la lectura que hicimos en el taller de dramaturgas, sino también tienen a Ana Costa, entrevistada en el taller por el grupo que me incluye, donde Ana Costa, la actriz que hizo los dos papeles de la obra, con décadas de diferencia, habla de la obra, ¿no? Es una maravilla. Es teatro crítico a partir del humor, ¿no? El humor desopilante, el humor por momentos de satírica. Realmente es muy singular la obra de Diana Rasnovich. Bien, hasta acá llegamos con la propuesta. Me gustaría, ahora sí, que conversemos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué boceto ustedes armarían de empezar a escribir teatro a partir de obras de dramaturgas o no? Yo hago esta propuesta porque es mi investigación y porque noto que la enseñanza de teatro suele omitir las obras de las dramaturgas argentinas. Y no me parece que sea, aunque es inexplicable, es totalmente caprichoso y arbitrario, como lo es el patriarcado entre ustedes y yo. Para mí hay algo hay que hacer. Entonces, si uno empieza por acá, uno dice, bueno, ¿y si armamos otra propuesta de escribir teatro que no sea solamente el canon dramatúrgico de los hombres, de los varones? El partir de biodrama de Vivi Telas, para mí tiene no solamente la cuestión de que Vivi Telas se inscribiría en el mundo de las mujeres, sino que aparte, por el método biodramático, que generó grandes obras posteriores, uno aprende lo teatral de modo directo. Y después está la selección que hago de dramaturgas argentinas contemporáneas muy reconocidas, con mucha producción premiada, internacional, para
seguir viendo otros modos de escritura teatral. Es una propuesta, un comienzo de otras alternativas. Caro Dinardo, te noto pensativa. ¿Podemos hablar? ¿Ah? ¿Podemos hablar? Sí, sí, cómo no. Ah, bueno, yo estaba pensando, leí la obra, mi mamá y mi tía. A ver, lo que vos decís, empezar, porque uno empieza por, al menos en lo que yo uso, empiezo por imágenes, a veces por fotografías que no son familiares, pero que igual te sirven de insumo, ¿viste? Para que se te ocurra algo. Por ahí está bueno esto que vos planteas de empezar por cuestiones familiares, porque uno ya tiene como el elemento más a mano, ¿sí? No sé si para cerrarlo en una obra de biodrama, porque, viste, también es difícil poner esa distancia necesaria, ¿no? Que uno lo puede poner cuando escribe sobre otras cosas. Aunque cuando vos escribís sobre otras cosas, también traes cosas que tienen que ver a lo mejor con tu propia historia. Digamos, uno siempre escribe sobre la propia historia de alguna manera, de algún lugar lo sacás. Pero por ahí me parece, yo estuve, viste, haciendo, bueno, estudiando con Cecilia Propato, con varias personas, y por ahí este tema del biodrama como para comienzo de escritura no lo había escuchado. Me parece original, sí, que me hablaran del biodrama, sí. Inclusive, ayer, mira, yo no vi ni Imprenteros todavía, ni siquiera vi la de las hermanas Pelícoli, ¿viste? Que quería verla, que son biodramas, tengo entendido. Pero ayer vi una obra que vos me dirás, yo invento, que tiene algo de biodrama, que es Lo que el río hace. Hay algo en esa obra que a mí me da la impresión que tiene que ver con la historia de ellas dos, ¿viste? La historia del padre, cuando hablan del padre. A lo mejor no es así, pero está contada de una manera, porque viste que a veces en las obras de teatro vos decís, escuchás al actor y te parece que en realidad tiene que ver con su vida. A ver, lo que quiero decir es que empezar por el biodrama como primera forma de escritura puede ser interesante aún como ejercicio, aunque después no se haga la obra. Yo quería decir, todo lo demás lo fui agregando. Yo tengo que ver todavía esa obra. María Marul, vimos una obra de ella, La Pilarcita, la trabajamos en el taller. Paula Marul nos llegó a enviarme y después se cortó el año y yo seguí por otro lado, bueno, hacemos otra cosa. Pero María Marul nos mandó La Pilarcita, la trabajamos en el taller. Yo tengo que verla, todavía no la he visto. Lo mismo que Imprenteros, de Navega, no la vi. Las ¿Cómo? Las dos hacen un solo personaje. Ah, no sabía. No me cuentes porque la voy a ver. No, solamente, bueno, eso te vas a dar cuenta, porque están repetidas. Digamos, hay obras, por ejemplo, vi la de Los Bianco, Papá Bianco y los Alonso, que me pareció, me la pasé llorando, sufrí. Papá Bianco y los Alonso en Celsit de... Con Ingrid Pericoli. Sí, y de... se me fue el nombre ahora. Bueno, esa obra la celebro, es biodramática, me pareció hermosa. Ahora la O sea, están dando, porque una amiga en el Celsit la están dando en este momento. Sí. Digamos, yo Me... tengo, por el biodrama como técnica, tengo un cariño especial porque hace a la memoria de la novela familiar, que es la materia de trabajo de un psicoanalista. O sea, Sí, no a es mí me ajeno resultaría a mi... difícil, te digo, me resultaría difícil, pero bueno, nada, sería cuestión, por lo menos sería bueno tomarlo como ejercicio. Claro, digamos, en esta selección que yo hago, también pongo mis gustos personales. Es como yo digo, es un boceto. De ninguna manera lo voy a plantear como una verdad absoluta, ni mucho menos. No, pero Yo soy una investigadora y una aprendiz de dramaturgia. Pero sí debo decir que hay en esto una convicción mía, y es que es necesario considerar algunas obras de escritoras argentinas que son muy buenas obras, mismo que el método del biodrama, y darle un lugar más formal, digamos, en la formación.
pues se lo merecen. Básica, ¿no? Es básico. Gracias, Estela. Bueno, José Luis. No sé quién estaba primero, Viviana o... ¿Cómo? Viviana o José Luis estaba primero. No, no importa, que hable bien. Gracias, José Luis. Viviana. Bueno, yo quería decir lo que vos hablabas de las dramaturgas argentinas. En realidad acá en San Juan, bueno, yo durante muchos años di clase de teatro, yo me jubilé como profe, y las dramaturgas argentinas no se ven, directamente no se ven, Puede ser. casi, sí, bueno, en literatura se ve solamente Griselda Gámbaro y se acabó, y no hay más. Cosa que yo, bueno, revertí un poco en la parte práctica. Por eso te decía al principio, antes que llegara toda la gente, que yo estaba feliz de estar haciendo ahora una obra de una dramaturga argentina, contemporánea, que en realidad ella es más bien escritora de novelas y de cuentos, pero se animó a esta obra de teatro, que es la que voy a poner en escena yo, que se llama Ahí en medio del río. Ella es Marianela Alegre, que te comentaba vos y les comento a todos, aprovecho a comentárselos, de Santa Fe. Y mucho de la fuerza de esta obra, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de, si se puede decir, el amor, entre comillas, visto desde muchísimas perspectivas. Es fascinante. En una obra corta, porque en realidad es corta. Pero también es como revalorizar la figura de la dramaturga argentina, que por lo menos acá en San Juan, a no ser los que hacemos teatro independiente, no está muy desarrollado. Gracias, Viviana. De nada. José Luis. Bueno, a ver, yo entré tarde por motivos personales. De paso lo comparto. Se casó mi hija y la fui a despedir, que mañana viaja. Es una suerte de situaciones familiares que se pueden llevar al teatro también. Lo que quiero decir es que lo que alcancé a ver de la clasificación de cómo empezar a escribir teatro, las diferentes modalidades, también le sirve al espectador, no solamente al que va a escribir, para poder encuadrar lo que va a ver en alguna de esas interesantes clasificaciones. Sobre todo biodrama. Quiero contar que yo vi, y vi especialmente porque la actriz fue profesora mía, la de Javier Dolte, Nunca estuviste tan adorable. Sí. Y yo la vi, pero yo no sabía que se encasilla en biodrama. Y me parece interesante porque este tipo de puestas son más testimoniales que cualquier otra. Y no recuerdo si es la propia vida de la madre de Dolce o la de María Oneto, con quien tenía un vínculo muy especial y muy bien. Doy te cuenta que es la madre de él, la mujer Perfecto. de... Gracias por hacerme acordar, porque había algo con la madre de Oneto también y no se me mezcla ahora. Hace muchísimo que la vi. Nada, quiero decir como reflexión que me encantó, inclusive tomé nota porque me gusta tener, digamos, el concepto cuando voy a ver teatro, un poco para ver con qué me voy a encontrar y para después opinar y dónde lo encuadro. Me sirve como espectador, y si algún día escribo teatro también, obviamente. Pero sobre todas las cosas, biodrama me encanta porque es una pintura de la vida. Gracias, José Luis. Eso es todo. ¿Algún otro comentario? Rodrigo está dictando un curso sobre escritura autobiográfica, ¿no, Rodrigo?
Sí, sobre escritura basada en lo autobiográfico y en lo biográfico de otras personas. Trabajamos el biodrama, otra técnica que es de un grupo de Brasil, de teatro, que se llama el trabajo con la mitología personal del performer, de la performance, que es un poco diferente. La autoficción, también de Sergio Blanco. Básicamente, también el trabajo con cartas, con autobiografía literaria. Es un taller teórico Y, práctico. Quedamos con Martín Marcó. pero ¿se puede empezar ahora? ¿Aunque esté empezado o no? Sí, empieza el sábado. Empieza justo el sábado. Ah, todavía no empezó. No, todavía no empezó. Otro Ya curso dimos más. varios, Martín, y es la edición nueva. Vamos a empezar un O nuevo sea, grupo. quien quiera hacer un curso digamos, de teatro autográfico también puede consultarlo con Rodrigo, que está dictándolo con Martín Martín Marcú. Martín Marcú. Marcú. Sí, Es sí. online también, ¿no? Y es online y es teórico práctico. Terminan escribiendo una obra o un boceto de obra y mucho análisis de ejemplos y mucho material teórico y audiovisual. Entonces, Y Rodrigo, ¿vos dirías que empezar a escribir teatro, el autográfico está bien para empezar a escribir teatro? Sí, sí, es una de las maneras, sí. Para alguna gente quizás es más fácil empezar por algo autobiográfico, Claro. y quizás para otra gente es más fácil empezar con algo ficcional que se aleje bastante de lo propio. Depende, Cuanto más lejos de la familia, mejor. cada uno tiene que ver qué le sirve más, ¿no? Todos presentan desafíos y son todos muy interesantes. Me encantó la clase, quería decir, y toda la selección que hiciste. Y también esta cuestión de que para escribir teatro está bueno leer teatro. Y bueno, Es los ejemplos que me fundamental, diste, buenísimo, pero te da ideas, decís, ¿cómo lo hice? totalmente. Para mí es fundamental. Te da como un ejemplo, un impulso, aunque no para copiar nada, sino para ver qué han hecho otras personas con eso, ¿no? Está bueno. Es que por más que uno quiera copiar, termina escribiendo lo propio. O sea, Obvio. por más que uno le ponga intención, voy a escribir algo parecido a. Sí, sí. Claro, pero Una es de las inspirador, siempre se inspira. Uno de los consejos de Horacio Quiroga, el cuentista, Horacio Quiroga, en su decálogo del perfecto cuentista, es seguir a un maestro hasta el cansancio, ¿no? Eso le decía también a Abelardo Castillo. Caro Dinardo dice, Rodrigo, ¿dónde podemos conseguir información sobre tu taller? Ahí le escribo. Una pregunta, Elena. Sí. La de Florencia Aroldi que debatimos acá, ¿es biodrama? Sí. Total, ¿no? Préstame tu sueño, creo que era. Préstame tu sueño. No sé, la que Es le la habla al obra padre. que Florencia Aroldi escribe sobre su padre, el flaco Aroldi, Norberto Aroldi, a quien Piazzolla le compone un tango. Tremendo actor, personaje de la cultura porteña. Florencia Aroldi, que es dramaturga y es su hija, escribe una obra que comentamos en nuestro taller en 2022, que arrancamos con esa obra, creo, apenas comenzada, Préstame tu sueño. Sí. Eso es biodramático, aunque ella no habla de eso, digamos, por el tema que trata, podemos decir que en gran medida lo es. Digamos, yo tomo el biodrama, como yo les decía, en un aspecto más bien general, no voy al método preciso, pero más que nada a esta cuestión de que la autobiografía, la historia personal, la novela familiar, trae elementos, lo que se llama para la unidad mínima ficcional, UMF. La unidad mínima ficcional es lo teatral, es como una garajea de lo teatral. ¿Fui didáctica? Bien. Emma, querías hablar. Sí, no estoy acostumbrada a usar Zoom. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, quería contarte que trabajé muchísimos años como actriz, ahora doy clases de teatro en secundarias públicas, soy licenciada en letras, me dediqué muchísimos años, 15 años. Vergüenza. Ahora me da vergüenza todo lo que dices. A talleres literarios, o sea que súper enfocada, bueno, también escribía y súper enfocada a la creación literaria, y te agradezco infinitamente todo lo que nos diste
me parece que cubre súper ampliamente mis expectativas. Decirte que sos una capa, a mí me parece que no hay posibilidades de escribir sin leer. Y entonces, bueno, nada, te agradezco infinitamente todo. No, me da vergüenza con todo tu recorrido. Digo, ¿qué hago yo acá? Que soy una Y aprendiz. bueno, por eso quería agradecerte, porque es maravilloso todo lo que nos diste. Ay, Te muchas agradezco gracias. profundamente. Una capa sos. Muchas Necesitaba decirlo. Muchas gracias. Silenciame ahora porque no sé cómo se hace. ¿Y a alguno se le ocurre algún itinerario alternativo? Tenemos el taller de Rodrigo, que lo pueden hacer, del taller de escritura autobiográfica, como una alternativa para empezar a escribir teatro. ¿Y qué otra alternativa se les ocurriría? Porque también a mí se me ocurrió una vez, y si a mí me gusta mucho la poesía de Idea Vilariño. ¿La tienen? La uruguaya. Que fue, miren qué dato voy a dar frívolo, fue enamorada de Onetti, el autor, el escritor. Una sufriente enamorada, una sufriente enamorada. por eso, Una capa Idea Villarino. A mí lo que se me ocurre es sugerir, sí, una poeta hermosa, más una capa, una genia, ella. A mí lo que se me ocurre a sugerirles es que tomen de cada cosa que lean, qué es lo que más les gusta, lo más interesante, lo más provocativo, lo que les hace puntum, como dice María Teresa Andrueto. ¿Qué les interpela a cada uno? Y de ahí partan a escribir. Por ejemplo, bueno, me encanta de Idea Villarino, que es súper provocadora, que es muy directa. Bueno, entonces tomo eso como consigna de escritura. Y escribo lo primero que se me ocurra, ¿sí? Pero eso me parece que nos emociona, que vos hablaste de las emociones y es fundamental. Sí. Eso que nos emocionó en eso que leímos de ella, tomarlo como consigna de escritura. Lo mismo en todas estas obras que vayan a leer, la que les guste, bueno, ¿por qué me gustó? Y tomar eso como consigna de escritura. No sé, me encanta cómo crea ambientes, lo que sea que les guste de cada texto. Gracias, Emma. Acá dice Alejandra Bondanza, yo di un taller de guión teatral con una compañera con temática de género. Los guiones que escribieron fueron maravillosos porque la consigna era escribir fuera del estereotipo. Bueno, una autora de las que yo recomendé hoy que tiene este sesgo que dice Alejandra Bondanza es Susana Torres Molina. Susana Torres Molina tiene una obra que se llama Otra cosa mariposa, que es antecedente, según yo creo, de Petróleo. Ustedes habrán visto Petróleo de piel de lava, en que actrices hacen hombres en un poco petrolero, ¿no? Bueno, y digamos, sutilmente se cuestionan los estereotipos de la masculinidad tradicional, binaria. Ahora voy a hablar en idioma queer. Bueno, Susana Torres Molina tiene una obra de los años 80 que se llama Y otra cosa mariposa, que yo fui a ver una apuesta de Judith Gutiérrez, directora y dramaturga, que está también en la colectiva como yo, en la que actrices hacen de varones, el estereotipo de los varones patriarcales, digamos, con todos los clichés. Bueno, Susana Torres Molina es otra autora que en esa obra de teatro ahí se podría haber agregado un tema, que es teatro, ¿cómo podemos decir? Teatro cuestionador de estereotipos, ¿no? Ya se me ocurre, no tengo la clasificación en mente, ¿no? Pero sí tiene este sesgo, ¿no? Se anticipa lo queer, al cuestionamiento de lo binario, ¿sí? De los estereotipos de género. ¿Dónde la viste? Porque yo la vi. ¿Dónde la viste? La vi en Padrón, Armenia y Niceto Vega.
Sí. El año pasado. El año la viste. pasado, el año pasado. Ah, me parece, yo también la vi ahí, porque tenía una compañera que en el curso de dramaturgia que actuaba ahí, por eso, Ana María Santiago. Claro. Mira, bueno, sí, la tengo que ver, la vi en la Santiago. Me gustó mucho la puesta, la obra yo la tenía, la había leído y después fui a ver la puesta de Judith Gutiérrez. ¿Algún otro comentario? Yo quería pensar esto, ¿no? O sea, me encantó lo que dijo Emma respecto de los disparadores a partir de la poesía. También, viste, hay textos, qué sé yo, como los de Silvina Ocampo, o Felisberto Hernández, que yo estaba leyendo ahora, que son muy visuales, viste, que uno puede tomar una parte y que eso te puede servir como un disparador para... Porque, viste, no todos los textos son tan visuales, viste, cuando es muy metafórico y demás se hace un poco difícil, pero cuando es muy visual, te ayuda también. Y una cosa que me Ahora pienso en preguntaba... Cortázar. Cortázar era muy lúdico. Sí, también, también. Y otra cosa que me quedé pensando cuando dijo el que estaba haciendo, iba a dar el curso de, Rodrigo, cuando dijo que iba a dar el curso de de textos autobiográficos, yo había leído, viste, El azul de las abejas, La casa de los conejos, el del chileno, hice un curso sobre eso, el del chileno, Zambra, ¿no? Zambra, el chileno. Esos son de Laura Alcoba, los que nombraste. No, pero el del chileno, El el de forma de volver a volver a casa. casa. Sí. Bueno, y me pregunto, ¿viste? ¿Qué necesidad de volver a lo íntimo tenemos? Que se ve, porque por algo ustedes están rescatando el biodrama y por algo ustedes están haciendo, vos estás haciendo. Hay una necesidad, creo que es muy hostil el medio y volver a lo íntimo un poco, de alguna manera, no sé si nos protege, pero nos hace sentir con cierta entidad humana, ¿no? Digo, porque por algo están surgiendo, hay tanta literatura autobiográfica ahora. Bueno, ojalá llegue el momento en que podamos integrarlo con otros, porque si no, terminaremos estando solos contando nuestra historia. Y siempre Ay, es la ida y vuelta, ¿no? Porque lo autobiográfico también es histórico, también es biográfico de otras personas, y al revés, ¿no? Entonces siempre depende eh, cómo se mire, ¿no? Si, es como sí, como un punto de vista, pero todo tiene que ver, en lo autobiográfico está lo colectivo muchísimo, y en todas las historias de los demás también están. pero viste que hay algo de la necesidad de la intimidad, me parece, en este Sí, momento. Bueno, también. yo fui a ver la puesta de Cacache de la Gaviota y salí totalmente conmovida, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el teatro casero, el teatro en la casa, bueno, en el 2003 Vivi Telas pone esta obra con su madre y su tía como actrices en su estudio teatral. O sea, es el teatro de la intimidad. Bueno, porque viste que ustedes ponen un artículo que dice que ella, en realidad cuando hace La casa de Bernarda Alba, desnuda a los personajes, Claro, y después los desnuda emocionalmente en claro. esta obra, ¿no? Que yo no me la... Aparte es como muy íntimo, porque eran 25 personas, hicieron una Claro. comida árabe, ¿no? Era Sí. como en el comedor de casa, nos Claro, reunimos. totalmente. Por eso digo, esta cuestión tiene determinadas cuestiones a tener en cuenta, me parece, ¿no? Que son los Sí, espacios activos. cuando yo fui a hablar de Cacache, ahora fui a ver Gaviota, y la dirigí Cacache, yo dije, bueno, para poner al público al lado de los actores, tiene que estar muy cuidado todo, porque vos no sabes quién se sienta. Hay una cuestión de seguridad, de cuidado del actor, que hay que tener en cuenta. Por eso, eso intimista requiere ciertos cuidados, o filtros, porque si se llega a sentar un perverso en medio de la obra, o alguien que no está en su eje, con algún trastorno de esos que uno no sabe, a ver, agarrate Catalina, ¿no? Entonces no tenés las medidas de seguridad que ven en un teatro tradicional, más grande, ciertas medidas de seguridad.
en algo tan pequeño y tan expuesto, hay un cuidado que tiene para convocar ese público. Hay que cuidar qué público va, porque estar atento a eso, creo yo. Es una cuestión que a mí se me ocurrió enseguida. O sea, yo creo que eso tiene que ver con la apuesta, con la dirección. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Nosotros hemos escrito algunas cosas pequeñas, no han llegado a ser obras de teatro, con el elenco que yo dirijo, teniendo en cuenta ciertas situaciones cotidianas, callejeras. Y colocadas esas situaciones en un foco de una escenografía determinada. Por ejemplo, para dar un ejemplo, era una silla con un zapato y una luz desde diferentes lugares, enfocando solo esa escenografía y alguna situación cotidiana callejera. Así hemos escrito, bueno, pequeñas cosas, digamos, no obras de teatro, pero sí ha sido importante en el momento, sobre todo, no del adolescente, sino del chico joven que le llamo yo, que es de los 20 a los 30. Eso está muy bueno también para pensar la escritura escénica, ¿no? Sí. Hay gente que no puede escribir solo en su casa, así, pensando, sino que necesita con No. los actores, con las actrices, y se va armando algo, y después de ahí se escribe, se arma otra cosa, y se escribe, se reescribe, se prueba, y hay mucha gente que escribe así, escritura escénica, que al principio no hay Bueno, ningún nosotros texto, y luego se reescribimos termina el con año pasado La alguna. Zapatera Prodigiosa. Perdón, Rory. No, era esa. Reescribimos La Zapatera Prodigiosa desde la óptica de los ensayos de la obra, ¿sí? Y de ciertos tópicos fundamentales en la escenografía, como te digo, que no era la escenografía, porque yo no trabajo con mucha escenografía, sino algo puntual como lo que dije recién. Una silla, una luz, una flor. Sí. Bien. ¿Alguna otra propuesta? ¿Cómo empezar a escribir teatro? Parece que no. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayan venido. Me sorprendió la convocatoria que tuvo. Es un boceto, insisto, para abrir distintas posibilidades, incluyendo la escritura de mujeres, en principio que ha sido tan relegada. Y bueno, nos invitamos al taller de Rodrigo, quien quiera ir el sábado a escritura autobiográfica. El viernes hacemos con Rodrigo las históricas, que incluiremos a Nini Marshall, que es nuestra gran diva. Pongo fotos de Nini Marshall y aparece un montón de likes. Todos queremos a Nini. Ha sido genial, Nini. Así que bueno, están invitados a nuestros cursos, al taller de dramaturgas. El que viene está Patricia Carro. Yo he incluido, algunos de ustedes no estaban en la lista, yo los incluí en la lista de dramaturgas. Recibirán, hasta que ustedes me digan basta, la divulgación de los talleres que hagamos. Sí, por favor, seguí mandando todos los talleres que es bárbaro. Muy lindo. Muchas gracias. Les mando un gran saludo y la seguimos en otro espacio. Un beso grande. Gracias. Yo vivo en Córdoba, así que me sumo a lo que sea virtual. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao.